Gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos, bendiciones. Es un privilegio una vez más estar por este medio juntamente con ustedes, llegando una vez más a la lectura de este libro, el libro de el Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a leer el tema que lleva por título El misterio de Babilonia, el cual sería el tema número 5 y continuación del tema del día de ayer, el misterio de Babilonia, primera parte. En esta oportunidad es el misterio de Babilonia, segunda parte. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Introducción. La entidad Babilonia es ancestral y su anhelo fue sentarse como reina del universo. Recordemos que estar sentado simbólicamente significa estar entronizado o tener un trono. Apocalipsis capítulo 18, versículo 7, Isaías capítulo 14, versículo 13. A esta entidad le rendían culto en diferentes territorios. Su nombre también variaba. En Egipto era conocida como Isis. Ese nombre era representado por un jeroglífico que tenía una figura de una silla o trono, y por ello también era conocida en el paganismo como la dueña del trono. Desarrollo. A Babilonia la vemos usurpando el imperio, autoridad sobre diferentes lugares o personajes. Esto nos enseña la influencia del dominio y el control que ella posee en los que se dejan. Hay que identificar la forma en que actúa. Veremos en este estudio su preponderancia en el mundo pagano y aún sobre algunos creyentes. Observemos en dónde se sienta o entroniza. Punto número 1. Es una mujer sentada como reina. Apocalipsis capítulo 18, versículo 7. Estoy sentada como reina. Es una declaración rebelde y jactanciosa en la que Babilonia deja ver que ella de sí misma y por ella misma se reina. Inciso A. Se entregó a la vanagloria. Apocalipsis capítulo 18, versículo 7. Esto nos permite ver el exagerado concepto de sí misma, así como la errada convicción que hay en su corazón. Denota el carácter de una entidad que se considera independiente y autosuficiente. Un creyente está influenciado por esta entidad cuando anhela que le rindan honores y que lo reconozcan como si fuera alguien importante. Punto número 2. Es una mujer sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Babilonia está sentada sobre pueblos y multitudes y naciones porque desde su rebelión ha pretendido imponer un gobierno universal. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Para este propósito manipula líderes políticos a los que corrompe. Inciso A. Los gobernantes han fornicado con ella. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. En las diferentes épocas los pueblos han confiado en sus gobernantes, pero la mayoría de estos líderes se han rendido ante Babilonia, entregándose a diferentes idolatrías, como el poder, el dinero, la fama, las mujeres, entre otras cosas. Aún a hijos de Dios ha corrompido. Por ejemplo, al rey Salomón le dieron capacidades para gobernar al pueblo y cometió pecados. Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 4 al 9. En el tiempo final, el dominio político de Babilonia ejercerá control total sobre gobernantes y por ende sobre los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Una de las formas como Babilonia ejerce influencia desde este trono es a través de falsas doctrinas, por ejemplo, la llamada el reino hoy, que persuade a creyentes y ministros del evangelio a que abandonen lo santo y hagan vida política o que mezclen el evangelio con la política. La palabra del Señor advierte que ninguno que milita en sus filas se debe enredar en los negocios de la vida, porque su prioridad debe ser agradar al que lo tuvo por fiel para ese trabajo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4.
Punto número 3. Es una mujer sentada sobre una bestia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 al 4. Esta mujer aparece sentada sobre el anticristo. El hecho de estar encima permite ver que posee un rango espiritual más elevado y por ello ejercerá control sobre él. Ella dirigirá y controlará a la bestia hasta determinado tiempo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 y 16. Inciso A. Vestida de púrpura y escarlata. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Babilonia se vale de mezclas, por esa razón ella, Satanás y el anticristo usan una vestidura escarlata, color que representa el pecado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 e Isaías capítulo 1, versículo 18. El color púrpura con que se viste representa el color de la realeza, Daniel capítulo 5, versículo 7, lo que muestra su anhelo por ejercer gobierno en las esferas religiosas. Estas vestiduras son iguales a las que utilizan los representantes de la religión romana cuando celebran sus oficios y ceremonias, lo que denota la cobertura que la Babilonia ejerce sobre este sistema religioso. Esta mujer representa una religión prostituida y adulterada. Un creyente es influenciado por ella cuando es alcanzado por el ecumenismo, un movimiento que aparenta unificar todas las religiones llamadas cristianas. Dios aborrece las mezclas, especialmente las que combinan lo santo con lo pagano. Inciso B. Se ha embriagado con la sangre de los santos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Esta mujer se ha deleitado derramando la sangre de los santos del Antiguo Testamento. También ha derramado la sangre de los cristianos en las persecuciones realizadas por el imperio de Roma, la Roma pagana, y durante la Inquisición dirigida por los papas romanos. Además derramará sangre en las persecuciones que se llevarán a cabo durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Apocalipsis capítulo 18, versículo 24. Esta característica babilónica afecta a un creyente cuando no se prepara o consagra para el encuentro con Dios, porque entonces se quedará a la tribulación y será víctima de persecuciones. Amós capítulo 4, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Cabe agregar que algunos cristianos ya son perseguidos en países donde existen gobiernos dominados por las tinieblas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Punto número 4. Es una mujer voluptuosa que se sienta confiadamente. Isaías capítulo 47, versículo 8. La palabra voluptuosa se traduce del lenguaje hebreo adin, que significa placer, lo que muestra la complacencia, sensualidad y facilidad de esta entidad para seducir y atraer. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Sus riquezas son los objetivos más atractivos para sus amantes. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. El sentarse confiadamente es una manera de expresar despreocupación e indiferencia a lo que sobreviene, pero finalmente su destrucción se cumplirá. Isaías capítulo 32, versículo 9, Jeremías capítulo 51, versículo 24 al 26. Inciso A. Yo soy y fuera de mí no hay más. Isaías capítulo 47, versículo 8. Esta es una aseveración desafiante en la que expresa que ella es única y en la que reclama una posición divina que no le corresponde. Ella habla sarcásticamente en contradicción a Dios, quien dice en su palabra: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías capítulo 45, versículo 5. El estar confiado y creer que no se tiene necesidad de nada significa estar influenciado por Babilonia. Estar acomodado hace que una persona se crea autosuficiente. Un cristiano en ese estado tiende a no depender de Dios, tal como le sucedió a la iglesia de la Odisea. Pero a esta iglesia, en el momento en el cual se sintió enriquecida y sin necesidad, le fue enseñada cuál era su verdadera condición.
para que recuperara la razón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 18. Punto número 5. Es una mujer sentada en medio de una efa. Zacarías capítulo 5, versículo 7. Esta mujer representa a la maldad o iniquidad. El efa es una medida con la que están contabilizando simbólicamente la maldad que mora en la gente. La tapa de plomo muy pesada sobre la efa representa que la mujer llamada maldad no podrá escapar del castigo de Dios. Zacarías capítulo 5, versículo 6. Zacarías capítulo 6, versículo 8. Ella es transportada por dos mujeres a la tierra de Sinar o Babilonia, la cuna de la idolatría, cuando le edifican un templo. Zacarías capítulo 5, versículo 10 y 11. Inciso A, la maldad. Zacarías capítulo 5, versículos 7 y 8. Es una personalidad, pero también una actitud. En el antiguo pacto, la maldad del pueblo era expiada y transportada por un macho cabrío al desierto. En el nuevo pacto, el Señor llevó toda nuestra maldad, fuimos perdonados, según Levítico capítulo 16, versículos 21 y 22. Isaías capítulo 53, versículo 5. Al final del tiempo Dios destruirá la maldad. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Un creyente es afectado por esta entidad cuando no busca su restauración, sino que se deleita en sus maldades, cuando permite a la iniquidad un trono en su corazón y deja que se acumulen sus pecados. Esta persona, si no se arrepiente, corre el riesgo de ser castigado y destruido. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Punto número 6. Es una mujer sentada sobre 7 montes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Los 7 montes, según el lenguaje simbólico de la Biblia, representan 7 reyes. Estos reyes pueden asociarse con los gobernantes de los imperios gentiles que históricamente conocemos y que han oprimido al pueblo de Israel. Estos son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero el séptimo reino será nuevamente el Imperio Romano, el cual es conocido como la Unión Europea. Inciso A, los 7 reyes. Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10. Los 7 montes pueden ser reyes o gobernantes religiosos. En el año de 1929, el gobierno italiano reconoció la Ciudad del Vaticano como un estado independiente. Una vez más, el papado estaba en el trono y se le dio una corona. Después de ese reconocimiento han habido 6 papas. Sus nombres son Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero falta el séptimo, quien será el octavo. Inciso B. Los 7 montes, Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Si analizamos los 7 montes, literalmente veremos que 7 montes rodean la ciudad del Vaticano, los cuales son Palatín, Esquilín, Aretín, Viminal, Quirinal, Caelius y Capitol. Un creyente estará afectado por este trono babilónico cuando ignora las estratagemas de las tinieblas y no le interesa disipularse para conocer los tiempos que estamos viviendo. Punto número 7. Es una mujer sentada en el polvo sin trono. Isaías capítulo 47, versículo 1. Estar sentado en el polvo era una señal de duelo. Isaías capítulo 3, versículo 26. Babilonia dejará de sentirse reina y no será llamada soberana de los reinos, porque no es más que una prostituta. Isaías capítulo 47, versículo 5. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Vendrá una desgracia sobre ella, una calamidad que no podrá evitar, su catástrofe que ni se imagina, en donde ni siquiera sus astrólogos, ni sus magos, ni sus encantadores la podrán defender, porque ellos también serán destruidos. Isaías capítulo 47, versículo 11 al 15. Conclusión. Nosotros debemos ceder nuestro corazón a Dios para que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Dentro de nuestro ser no debe haber cabida ni asientos de maldad, por lo que debemos examinarnos continuamente y desechar
lo que puede perjudicarnos. Gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, llegamos al final de este quinto tema, el cual lleva por título El misterio de la Babilonia. Segunda parte, leído del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enrique. Si Dios nos lo permite, en los días que vienen seguiremos con la lectura del mismo en el tema número 6, el cual es el sueño de Nabucodonosor. Una vez más, me queda agradecerles por tomarse el tiempo para escuchar estos videos, siempre esperando que los mismos sean de edificación, y si así es, los invito a que puedan compartirlos en sus redes sociales con sus amigos, conocidos, hermanos, y que se suscriban al canal también. Y si les gustaría que más adelante estuviéramos con la lectura de algún otro libro, los invito también a que puedan dejarme sus sugerencias en los comentarios, ya que los estaremos atendiendo y con la ayuda del Señor buscando cada uno de esos libros de su interés para poder continuar con dicha lectura. Sin más que decir, una vez más, que Dios los siga bendiciendo. Hasta el próximo video.